Buenos días, estudiantes. Le habla su profesora Karin Guamán del curso de Historia del Perú para segundo de secundaria, aulas San Juan y San José en la institución educativa Alfa Ventanilla, el año escolar 2020. Bien, chicos, el día de hoy vamos a desarrollar el capítulo número 4, la organización social de la cultura inca. Una vez más nos encontramos mediante este medio, que no son las clases presenciales, pero no por ello tenemos que dejar de aprender, dejar de estudiar. Y por eso he preparado estas diapositivas para ti, para que sean más sencillas, más fáciles para que asimiles las clases, y espero que sea de tu agrado. Recordarte que tienes que lavarte las manos, desinfectar tus áreas de estudios y comer sanamente. Bien, vamos con la clase. El propósito para el día de hoy es comprender e interpretar la estructura social de la cultura incaica, que es lo que vamos a ver a lo largo de las diapositivas. Bien, estudiantes, a continuación vemos dos noticias actuales en este periodo de la pandemia. Por un lado, vemos que nos dice Los Olivos, delincuentes asaltan tienda del Tambo en plena cuarentena por coronavirus. Malhechores fueron capturados por agentes de la Policía Nacional, es lo que vemos en una noticia. En la otra noticia nos dice Solidaridad. Distrito de Anta envía 80 toneladas de alimentos para huancavelicanos varados. Tercer cargamento incluye papa, maíz, lácteos, entre otros productos. Entonces, ¿qué es lo que opinas sobre estas dos noticias en medio de esta cuarentena por el COVID-19? ¿Qué diferencias encuentras entre las dos noticias? ¿Qué es lo que tú puedes encontrar? Y te dejo para que pienses. Una es positiva, obviamente, y la otra es negativa, grandemente negativa, ¿no? Porque como la delincuencia que asola el país durante todos los tiempos se ve todavía justo en esta pandemia, ¿no? Donde debería haber muestra de solidaridad. ¿Cómo es la sociedad peruana en la actualidad? ¿Cómo crees que es? ¿Qué valores tiene la sociedad? ¿Cómo se manifiesta? Y sobre todo en esos tiempos. ¿Cómo crees que haya sido la sociedad durante toda la historia del Perú? Hablando desde sus etapas del Perú antiguo, ¿no? Colonial, republicana. ¿Cómo crees que haya sido? ¿Siempre habrá sido la misma sociedad con los mismos valores? ¿Cómo crees? ¿Cómo era la sociedad en los incas? ¿Crees que habría delincuentes? ¿Habría solidaridad entre los pobladores del Ayllu? Bien, es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Estas preguntas son para que tú las respondas mentalmente, no te asustes, no es para que las hagas en tus cuadernos. Bien, chicos, respondiendo a la pregunta anterior, es respecto a mi opinión personal, porque cada uno tiene su opinión personal y crítica a la vez. Entonces, la sociedad peruana siempre habrá sido así, con delincuencia, lo que vemos en la actualidad, a lo largo de su historia. Pues no, la sociedad se va a diferenciar de acuerdo a cada etapa de la historia, va a tener características propias. ¿Cómo habrá sido la sociedad en ese caso, la sociedad incaica? ¿Qué características habrá tenido aquel tiempo? Ejemplo, lo importante para la sociedad incaica era el parentesco. El parentesco es la ayuda mutua entre los miembros de un ayllu. ¿Y qué es un ayllu? Ayllu se lo considera en la sociedad incaica a la familia, pero no necesariamente la familia de sangre, sino que ese parentesco se podía dar con otro miembro de un ayllu que tú tengas afinidad, ya sea compañerismo. Como ejemplo, lo ponemos, de repente tienes un vecino o un amigo que vive en otro distrito, pero tú tienes afinidad con esa persona, entonces de repente tú lo ayudas a tal persona porque está pasando un mal momento, ¿no? Le ayuda a construir su casa, lo que es. Entonces esa persona también debía de ayudarte a ti, debía de retribuir. Entonces eso se considera el parentesco en la sociedad incaica, que era esa ayuda mutua y a su vez se retribuía entre los miembros de un ayllu. Se decía que una persona era rica porque tenía un gran parentesco, es decir, tenía varias personas que contribuían en esa ayuda mutua y
desinteresada, obviamente. Otra característica es el ayu, lo que venías hablando, que es el núcleo social andino. Este núcleo social andino, este ayu, que no necesariamente era la familia de sangre, así como madre, padre, hijos, ¿no? Sino que se daba por diversos vínculos. Puede ser por vínculo económico, el trabajo. Ejemplo, varios pobladores iban a sembrar papa, entonces todos ellos estaban vinculados mediante el trabajo y pertenecían a un ayu. Así no sean hermanos, no sean familiares cercanos. Por el vínculo de sangre. Bueno, ese es el vínculo sanguíneo de parentesco. El vínculo territorial. Todos los pobladores que pertenecían a un territorio eran considerados ayu. El vínculo de gobierno. También había un vínculo con tu curaca, con tu señor, con tu gobernante. Entonces él también era parte del ayu. Un vínculo de lengua y religión. Es decir, todos los pobladores, por ejemplo, que hablen quechua, eran considerados parte de un ayu. Era un ayu más grande, ¿no? O aquellos pobladores que profesen una misma religión, por ejemplo, la región de los Chinchas, de los Chimús, no sé si ellos se le consideraba un ayu. Entonces, como ves, el ayu en la sociedad incaica no solamente era la familia por el vínculo sanguíneo, sino que había también por otras características. La reciprocidad también fue importante en la sociedad incaica porque había dos tipos, como la reciprocidad simétrica y la asimétrica. La simétrica era entre iguales, es decir, entre tu misma sector social, entre tu misma clase. Y la simétrica era respecto a las autoridades, que tú también tenías que retribuirle, ya sea con el trabajo o mita. Y a su vez ellos también te distribuían los alimentos. Pero a su vez, como hemos visto, las tres primeras características son positivas de la sociedad incaica porque le va a permitir surgir como una civilización adecuada. También va a haber una característica negativa. ¿Por qué? Porque a pesar de todo ello, la sociedad incaica era una sociedad desigualitaria. Era una sociedad donde predominaba, había una élite gobernante, que lo vamos a ver por el inca y su nobleza, y a su vez había las clases populares, donde se encontraban los que tenían que trabajar, porque en ese tiempo también se trabajaba diariamente, asistir a la mita o hacer otras actividades. Por lo tanto, la sociedad incaica no fue una sociedad igualitaria, como vemos una sociedad de repente del paraíso, donde no hay dominantes ni dominados. No, la sociedad incaica fue una sociedad clasista. El sector dominante estaba conformado por la realeza, que eran considerados el Inca, la Cuya y el Auqui, como ves allí en las imágenes. Ya habíamos hablado en la organización política acerca del Inca, que era la máxima autoridad, que era considerado el hijo del sol. Era aquel intermediario entre el pueblo y el dios, ¿no? Incluso decíamos que el Inca, él no se enfermaba, ¿no? Sino que cuando él se enfermaba, ¿qué pasaba? Era porque sus nobles habían cometido algo malo. Él no se podía enfermar porque era considerado como un semidios. Por otro lado tenemos a la Coya, que era la esposa oficial del Inca, ¿no? Ella solamente era una esposa oficial. Bueno, el Inca también tenía concubinas, que eran esposas no oficiales, como en el caso de las, se le llamaban como las chipacoyas o piwis, ¿no? Que eran las esposas secundarias, como veníamos diciendo. Muchas de ellas eran hijas de curacas. Los curacas mantenían esa relación con el Inca por medio de sus hijas. ¿Para qué? Para aumentar las alianzas. Ahí había un propósito económico entre ellos, ¿no? Pero las chipacoyas o las piwis o concubinas, ellas no eran las esposas oficiales del Incas. Tenemos también a Lauqui, que era considerado el hijo más capaz. Era el futuro gobernante. El Inca podía tener muchos hijos, ¿no? Muchos hijos, con la Coya o con sus concubinas. A todos los hijos de los incas se les llamaban como los pihuichuris, ¿no? Ellos se subdividían en auquis, en ñustas y en payas. Pero específicamente el auqui pertenecía a la realeza porque todos sus hijos pasaban un examen, ya sea físico y mental,
por los amautas, que eran los profesores de aquel tiempo, y el hijo más capaz, el que aprobaba ese examen, era el futuro gobernante. No era hereditario, no era el primogénito como es en el caso de Europa. Continuamos con el sector dominante de la cultura incaica. Tenemos por otro lado la nobleza. La nobleza eran aquella élite del Tahuantinsuyo que ocupaba diversos cargos públicos, ¿no? Aquellos que hemos visto en la organización política, el Camayoc, el Aposuyo, etcétera, ¿no? Ellos eran dentro de esta nobleza había también diferencias. Por ejemplo, encontramos a la nobleza de sangre. La nobleza de sangre eran los parientes cercanos del Inca, que se le llamaba como los orejones. ¿Por qué? Porque, como vemos en la imagen, tenían estos aretes grandes y pesados que hacían que sus orejas se alargaran, ¿no? Entonces ellos conformaban la parte de la nobleza de sangre. A su vez, el Inca también tenía una familia real, que era considerado como las panacas. ¿Cómo se identificaba esta familia? Se identificaban por su momia o malqui. Es decir, cada Inca difunto tenía su momia que se le paseaba en cada Inti Raymi, y a su vez la familia de ese Inca difunto tenía que cuidar a su momia para que así sea considerada parte de la nobleza. Había castigos si la familia no cuidaba la momia del Inca difunto. Otro tipo de nobleza que tenemos es la nobleza de privilegio o advenediza, que está conformado por la nobleza provincial o curacal y la nobleza recompensada. Vamos a ver en qué consisten esas dos diferencias. La nobleza provincial es aquella conformada por todos los curacas y aquellos que realizaban algún favor al Inca, algún servicio al Inca, ¿no? Básicamente eran los curacas, ¿no? De los pueblos sometidos, ¿no? Entonces ellos, para no perder su dominio, ¿no? Porque ellos querían seguir teniendo dominio sobre su población, entonces realizaban alianzas con los incas y pasaban a formar parte de la nobleza curacal o provincial. Por otro lado, tenemos la nobleza recompensada, que son aquellas personas que gracias a sus servicios prestados son elevados de estatus social y son premiados con cargos burocráticos, con militares, con tierras o incluso con mujeres. Este es el caso de Ollantay, ¿no? Es una obra que tú seguro has leído en tu curso de literatura. ¿Te recuerdas que Ollantay, que él se va a enamorar de Cusicoyor, ¿no? La hija de este Inca? Entonces él, como era un personaje del pueblo, él no podía acceder a casarse con la hija del Inca. Entonces, ¿qué va a realizar él? Él va a ayudar a este Inca, a Tupac Yupanqui, ¿no? En diversas luchas, y a cambio de ello, como premio, el Inca va a aceptar el casamiento con su hija. Bien, chicos, llegamos a los sectores dominados, ¿no? A la parte baja de la pirámide social, que está conformado por el pueblo, ¿no? El pueblo entonces está conformado por los jatunrunas. Los jatunrunas son los grandes hombres, bueno, así se le llamaba, son los hombres del pueblo, en su mayoría ellos eran campesinos y son obligados a pagar impuestos para poder ir a la mita, a trabajar. La mita era el trabajo obligatorio en favor del Inca, que se tenía que realizar cada mes. A su vez tenemos también los mitimaes. ¿Qué eran los mitimaes? Eran los ayllus movibles o también llamados los ayllus flotantes. Eran poblaciones que eran desplazados de su lugar de origen para colonizar otros territorios. En esa se le movía de su lugar de origen, ya sea porque eran ayllus rebeldes, entonces que al Inca no necesitaba, imagínate, ¿no? Porque si hubo una rebelión. O también ayllus que necesitaba el Inca para que vaya a colonizar otros territorios y enseñar las técnicas agrícolas que tiene ese ayllu, ¿no? Ellos eran considerados los mitimaes. Por otro lado tenemos a las agyas. Las agyas eran las mujeres que vivían en el Agyahuasi. ¿Qué era Agyahuasi? La casa de estas agyas, y que eran destinadas a los trabajos textiles y también a preparar la chicha de jora. Bueno, esas agyas, una vez que ellas entraban muy jovencitas a la Yaguasi,
edad de 12, 13 años, y eran escogidas de todo el ayllu, se les escogían a las mujeres más hermosas, y una vez que ingresaban allí ya no salían, ¿no? Ya no salían del Agyahuasi. Algunas se le consideraban como vírgenes del sol, pero otras realizaban los trabajos textiles y preparar la chicha de jora. Otro sector de la población tenemos a los yanaconas, que eran considerados los servidores perpetuos del Inca o los funcionarios. Es decir, es la servidumbre, aquellos que realizan labores domésticos para el Inca o sus funcionarios. Ellos se libraban de ir a la mica. Los piñas o pinacunas son los prisioneros de guerra que trabajan en los cocales de la selva alta o también en trabajos muy difíciles. Ellos se les mandaban porque eran aquellos, se le consideraban como esclavos. Por otro lado, hay algunos historiadores que nos mencionan acerca de unas mujeres que trabajaban como esclavas sexuales. Estamos hablando en el caso de las mitawarmis, es decir, como las meretrices, pero ellas no recibían un dinero, sino que su condición era de esclavitud sexual a perpetuidad. Bien chicos, estamos llegando ya a la parte final de la sesión del día de hoy. Sin antes recordar que la sociedad incaica, si bien tenía aspectos positivos como era la reciprocidad, el parentesco, el ayllu, también no olvidar que era una sociedad netamente clasista, donde encontrábamos autoridades como el Sapa Inca y su nobleza, y los pobladores del sector bajo, que ellos trabajaban en favor del Inca, ¿no? Entonces había una diferenciación de sociedad. Ahora tenemos el ejercicio en clase. Para ello tenemos un texto. Quizá para ti puede ser tedioso los textos, pero recordar que en las universidades ahora, ¿no? Con las pruebas de ECO están tomando varios textos, ¿no? Por eso ustedes deben familiarizarse desde ya, ir leyendo también en este periodo de cuarentena, para que así al momento que postulen a la universidad les sea más fácil. Bueno, en ese texto podemos notar algunas palabras, de repente ustedes pueden decir por allí, Miss, está mal escrito, ¿no? Porque esto va a ser una parte de la crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala. Y es el español antiguo o cómo escribían los cronistas. Muchos de los cronistas, recordar que ellos, algunos no tenían la educación necesaria y ellos lo escribían como les pareciera. O también que era la escritura antigua, del español antiguo que se utilizaba, ¿no? Por eso que vamos a tratar acá de leer para que sea de su entendimiento, ¿no? Empezamos. Dice, las vírgenes, que los indios les llamaban agyacona, las escogidas, eso se refiere a las agyas, y aquí en el tiempo del Inca son las siguientes casas y depositarios de monjas. Que aquí de 6 maneras, vírgenes de los ídolos, y otras 6 maneras de vírgenes comunes, y en cada lugar en el reino. Vírgenes de 20 años. La primera, Guayirur Agya, escogida principal. A vírgenes que servían al sol y a la luna, estrellas. Chasca Cuyor, Venus. Chuki Illa, Marte. Estas vírgenes en su vida no hablaban con los hombres hasta morir y han de entrar de 20 años. Entonces tú vas viendo allí a qué edad entraba y decía que no hablaban en su vida con ningún hombre. Vírgenes del ídolo Huaca de Huana, Cauri, ídolo de los incas, que se llama estas vírgenes Suma Agya, escogida hermosa, que no pecaba ni trataba con los hombres. Estas eran de edad de 30 años y morían en ellas. Es decir, nunca se casaban ni tenían vínculos amorosos. Vírgenes de los principales huacas ídolos, que son los Guairor Agya Sumac, la escogida de Wairuru, que es hermosa, de edad de 20 años, de 25 años, las cuales son vírgenes perpetuas hasta morir, ¿no? Vas viendo allí todo el tiempo que pasaba estas agyas en el Agyahuasi. Vírgenes de los segundos huacas ídolos, que se llamaban Sumac Ayap Katiquín, la que sigue a la Sumac Agya, de edad de 35 años. Estas hilaban y tejían la ropa de las huacas ídolos de este reino, muy delicadas como la seda. Vírgenes de las huacas ídolos menores, Agya Chaupi, Katiquín, Suma Agya,
Suma agya que sigue a la agya de estatus mediano, de edad de 40 años que servían en las cementeras y ropa en el reino. Vírgenes pampa ayaconas, escogidas campesinas, de las que servían a la luna y estrellas y las demás huacas pilcas ídolos, dioses comunes, las cuales fueron estas mujeres tejedoras de chumbes fajas y vincha cinta, y chuspa huatus cordones de bolsa para la coca, y chuspa y talla bolsa de mujer, y otras galanterías de edad de 50 años. Y nunca pecaba, y eran hijas de los auquicunas, príncipes incas, vírgenes aguias de los incas, que estas eran hermosas y le servían a los incas, eran doncellas, estas tejían ropa y hacían chicha y hacían las comidas y no pecaban. Bien, este ejercicio, no sé, eso está en tu boletín. Y entonces lo que nos está acá hablando básicamente de cómo vivían las sakyas, nos dice que ellas entraban desde muy pequeñas y que en su vida hablaban con hombres ni tenían vínculos amorosos. A su vez también había dentro de esas sakyas diferencias, ¿no? Algunas se dedicaban a la oración, ¿no? Otras se dedicaban a tejer para el Inca, como decía para ahí, para hacerle sus chuspas, que son las bolsas que utilizan los incas, o las vinchas o las fajas, las ropas de los incas, las prendas, y habían otras que eran doncellas y servían a los incas, ¿no? ¿Para qué les servirían esas doncellas? Y otras se encargaban de realizar las comidas. Todas ellas no se vivían en la yaguasi y no salían hasta morir. Entonces tú ya puedes notar allí cómo estas mujeres en sí, entonces en conclusión, eran explotadas. Bien, a continuación vamos a responder las preguntas con respecto al texto anterior. 3. Según la crónica de Guamán Poma, ¿qué funciones tenían las sakyas? Bueno, las sayas tenían funciones como eran tejedoras, hacían chichas y sirvientas de los incas, caso de las doncellas. 4. Según el texto nos dice que las sakyas eran vírgenes de 20 años, la primera, Wairuru Agya, escogida principal, a vírgenes que servían al sol y a la luna, estrella Chasca Cuyor, Venus, Chucky y Ya, Marte. Estas vírgenes en su vida no hablaban con los hombres hasta morir. Bueno, es una parte del texto, lo que hemos leído anteriormente. ¿Qué podemos concluir de acá, estudiantes? Claro, podemos concluir que las sayas eran mujeres vírgenes escogidas que vivían esclavizadas hasta su muerte. 5. En la actualidad escuchamos noticias sobre la explotación hacia las mujeres, ya sea en el campo laboral, familiar y psicológico. ¿Qué relación guardan las sakyas con las mujeres explotadas en la actualidad? A ver, ¿qué piensas tú? Por ahí tenemos algunas alternativas. Nos dice, las sakyas eran obligadas a servir, en cambio las mujeres en la actualidad no. Pero hemos visto ¿no? en varias noticias en la actualidad que hay mujeres explotadas ya sea en el campo laboral, familiar y psicológico. Hay similitud en la explotación que sufren algunas mujeres en la actualidad y la vida de las sakyas. Claro, ¿no? Nos vemos que en la actualidad, si bien las mujeres tienen derechos, no pueden votar y ejercer sus derechos, pero hay muchas mujeres que son explotadas y ello se puede ver mediante las noticias, ¿no? Y las investigaciones. Entonces hay una similitud de explotación que sufren algunas mujeres, no todas, quiero decir, y la vida de las sakyas. Entonces sería la alternativa C. A continuación tenemos los ejercicios de aplicación para que lo desarrolles en tu cuaderno. La número 1 es marcar verdadero o falso, mientras la número 2 es para que señales cuál es la alternativa correcta, recuerda la pregunta, y la 3 hay un cuadro donde tú tienes que ver qué similitudes y diferencias había entre las aguias y los piñas. Una similitud puede ser el trabajo esclavizado que realizaban los dos. Bien, estudiantes, chicas y chicos, hemos llegado a la parte final de la clase el día de hoy, sin antes recordarles que tienen que copiar las diapositivas que tengan el logo de la mochilita, escribir la parte teórica y desarrollar los ejercicios de aplicación en su cuaderno. Les dejo con un mensaje que nos dice, si no sale el sol, dibújalo, pero haz que tu día brille. Buenos días, la alegría de vivir. ¿No? Como estamos viviendo este periodo triste, a la vez histórico, pero hay que saber actuar de acuerdo a las circunstancias.
¿no? Hay que siempre tratar de hacer que el sol, eh, que tú brilles, ¿no? Tienes muchas capacidades, ¿no? Sé que todos son chicos muy inteligentes, capaces de comprender no solamente el curso de historia, sino también las otras asignaturas. Por ello, entonces, no dejes, no dejes de brillar, ¿no? Nadie debe opacarte. Bien, entonces conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense mucho, nos vemos.